Ahí vamos. Bueno, acá me bajé lo que me mandaste. Sí, Tenemos que hacer eso. sí. Bueno, acá estamos cambiando de planeta ya. Ya Estábamos tú con la sabes. micro y ahora nos Y yo vamos a no lo la sabía. macro. Bueno, parece que te dé una pequeña explicación previa como para arrancar esto. Me encantaría. Dale, mirá. ¿Vos te acordás que nosotros todo el tiempo estuvimos viendo la vez pasada todo lo que era demanda, oferta, todo ese tipo de cosas? Sí, Bueno, ese enfoque tenía que ver con lo que se llama microeconomía. Pero ahora vamos a ver macroeconomía. Es la otra rama de la macroeconomía. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia al sistema económico como un todo y no se preocupa tanto por el comportamiento individual de los agentes económicos que interactúan entre sí en el sistema económico. ¿Te das cuenta? Uno pensaría intuitivamente que, bueno, la macroeconomía no es otra cosa que la suma de todos los comportamientos individuales que se dan en la microeconomía. Pero en bien. realidad se descubrió que no es así. Por eso hubo que desarrollar la macroeconomía como una disciplina nueva, con otras herramientas, con otros instrumentos para analizar la economía, que no van por el lado de la micro. Es decir, ¿alguna vez habrás escuchado que el todo es más que la suma de las partes? Sí, Cuando vos integrás partes para hacer un todo, hay algo más. No es simplemente esto y esto y esto que lo junto y sumo sus comportamientos y tengo el comportamiento general. Cuando junto cosas, pasa algo nuevo, que no está con las cosas por separado. Por lo tanto, la macroeconomía se va a manejar con otras herramientas de análisis. Entonces, si nosotros vamos a considerar que tenemos que analizar el comportamiento de un sistema económico, tenemos que empezar diagramándolo. Y la macro empieza diagramando el sistema económico de la manera más simple. Es decir, concibe un sistema económico dividido en dos partes, en dos sectores solamente. En la realidad hay más, pero como para empezar a estudiar, consideramos solamente dos. dos. Espera, vamos a hacerlo más abajo. Vamos a graficarlos así. A este vamos a llamarlo sector de las familias. Y a este vamos a llamarlo sector de las empresas. Los que están en un lugar también están en el otro, muy probablemente. Lo que Bien, pasa que cuando una persona está en el sector de las familias, la consideramos como consumidora. En cambio, cuando esa persona está en el sector de las empresas, la consideramos como productora. perfecto. Eh, para, a la hora de pensar a algún individuo, alguna persona, como formando parte de la producción, tenemos que ver qué es lo que ese individuo o persona tiene para aportarle a la producción. En ese sentido, vamos a ver que hay personas que pueden aportar su fuerza de trabajo, personas que pueden aportar tierras y personas que pueden aportar capitales. Esas son las tres cosas básicas en las cuales nosotros clasificamos lo que se llaman factores productivos. Los factores productivos son los elementos que nosotros combinamos para
producir bienes y servicios. Está. Y para hacer una clasificación, los clasificamos en esos tres grandes grupos: trabajo, tierra y capital. Algunas personas, la mayoría, van a tener solamente para aportar su fuerza de trabajo. Sí. Otras personas van a poder aportar tierras que sean de su propiedad y otras personas van a aportar capitales que hayan acumulado. Que han acumulado, Obviamente hay perfecto. personas que pueden aportar más de uno de esos factores. Ok, entonces, esas personas están en el sector de las familias y se disponen entonces a aportar factores productivos que van a ser organizados en un proceso productivo en las empresas. Las empresas se encargan de eso, se encargan de organizar los factores productivos que aportan quienes están dispersos, cada uno con su factor productivo de su propiedad, en el sector de las familias. Bien. Entonces ahí va el flujo de trabajo, tierras y capital, desde el sector de las familias hacia el sector de las empresas. Las empresas, con esos factores productivos, ¿qué van a hacer? Los van a organizar, ¿para qué? Los van a organizar para finalmente poder entregar a la salida cosas, bienes y servicios finales. Que son las cosas que necesitan las familias para poder llevar adelante su vida, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de cosas. Sí. Solamente de cosas. Cosas como trabajo, tierra y capital, que van del sector de las familias al sector de las empresas, y bienes y servicios finales, que también son cosas, van desde el sector de las empresas al sector de las familias. Bueno, pero empezamos por arriba. El sector de las familias al sector de las empresas, un sistema económico, ¿les aportan de manera gratuita el trabajo, las tierras y el capital y los capitales? No, ¿no es cierto? No, no. A cambio de algo. Las empresas a las familias les van a tener que pagar por utilizar esos factores productivos, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué les van a pagar? Les van a pagar una retribución por poder usar esos factores. Una Esa retribución. retribución va a tener un nombre distinto según retribuye al trabajo, según retribuye a la tierra o según retribuye al capital. La retribución del trabajo se denomina salario. La retribución por el uso de la tierra se denomina renta. La retribución por el uso de los capitales se denomina beneficio. Bien. Ok. El sector de las familias, una vez que cobra esos salarios, rentas y beneficios, ¿qué hace con esos salarios, rentas y beneficios? Le paga a las empresas el precio de los bienes y servicios finales que necesita para llevar adelante su vida, ¿no? Claro. O sea que eso que va, vuelve. Todo el tiempo estamos, fíjate, en un juego de ida y vuelta. Ida y vuelta. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Gasto en consumo de bienes y servicios. Entonces esto me lleva a pensar una cosa.
Si lo que va para un lado vuelve para el otro, aun cuando se llame diferente, en magnitudes debe ser más o menos lo mismo, ¿no? O sea, Sí, todo lo que antes era trabajo, tierra y capital, después se transformó en bienes y servicios finales. Es como que uno dijera que pesa lo mismo. sí, porque vuelve para el otro Claro, y lado todo lo también. que había venido bajo la forma de dinero, como salarios, rentas y beneficios, ahora va en la misma magnitud para el otro lado como el precio de lo que se paga en bienes y servicios finales, ¿no? Sí, Ok. O sea que, ¿qué pasa? Espera que esto estoy completando acá. Eh, Acá yo puedo hablar de tres cosas. Puedo hablar de lo que se produce, a eso se le llama producto. Puedo hablar de lo que cobran las familias, a eso se le llama ingreso. Puedo ingresos. hablar de lo que gastan las familias utilizando ese ingreso para comprar ese producto, eso se llama gasto. O sea que el producto, el ingreso y el gasto son tres conceptos distintos para una misma cosa que puede igualarse. Entiendo. Ok, bueno. Cada una de estas tres cosas tiene un modo de medirse distinto. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en el modo de medir el gasto. Esto va a ser lo que nosotros vamos a Perfecto. necesitar para poder hacer los ejercicios que tenemos acá. Bueno, mira, cuando hablamos de, vamos a concentrarnos en esto, Sí, ingreso igual a gasto. ingreso a Guanacaste. Ok. El ingreso nosotros lo vamos a simbolizar así. ¿Está bien? Sí, Ahora, el gasto. Ahora vamos a pensar en este sistema económico simple de dos sectores. Hay que imaginarse qué hace falta producir en un sistema así. En un sistema así, por un lado, hace falta producir lo que se va a consumir, ¿no es cierto? Van a sí, consumir bueno, ok. A eso se le va a llamar consumo. Vamos a simbolizarlo así. Pero hace falta algo más. Los bienes y servicios que se produjeron. ¿Con qué se produjeron? Se produjeron con algunos bienes productivos, bienes que no se consumen. O sea, yo me como un pan, no me como el horno del pan. está Yo me pongo un zapato, no me pongo la máquina que hizo el zapato. claro. El horno del pan y la máquina que hizo el zapato también hay que producirlos para poder hacer pan y para poder hacer zapatos. ¿No es cierto? Sí, Bueno, la producción de ese tipo de cosas no va al consumo, va a otra función. ¿Cómo se llama? Inversión. O sea, que todo lo que se produce en este sistema económico simple de dos sectores va a estar destinado al consumo para satisfacer necesidades finales, a la inversión para poder producir los bienes que van a satisfacer las necesidades finales.
O sea que Bien, todo el ingreso y todo el producto de esa economía va a estar destinado a consumirlo o a invertir. voy a Obviamente, lo que se invertir. invierte no se puede consumir. Lo que se consume no se invierte, y lo que se invierte no se consume, obvio. No Si se yo consume, me como obvio. todo, no dejo nada para, si yo uso todo para consumirlo, no dejo nada para poder Para destinarlo invertir. a producir maquinarias, herramientas y otro tipo de cosas como para llegar a la producción de bienes y servicios finales. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces acá tengo una pequeña ecuación que me resume todo lo que está pasando en este sistema económico simple de dos sectores. Hay un ingreso que se destina a consumirlo o a invertirlo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a complejizarlo un poquito más. Vamos a pensar ahora solamente en el consumo. Cuando hablamos de consumo, vamos a hablar de que el consumo puede concebirse como una función integrada por dos partes, una parte fija y una parte variable. La parte Bien, fija del consumo tiene que ver con el consumo básico, con el consumo que hace a las necesidades básicas de una persona y que de un modo u otro tiene que estar, no puede no estar. O sea, hay básicas, cosas como vestirse, como alimentarse, que no pueden no estar. Pero hay otras cosas que tienen que ver con el consumo que ya no tienen que ver con las necesidades básicas y que van a variar en mayor o menor medida, según varíe en mayor o menor medida el ingreso que las personas tengan. Cuando vos tenés un ingreso muy reducido, es probable que solamente lo destines a satisfacer tus necesidades básicas. Una vez que vos tenés satisfechas tus necesidades básicas, todo el excedente de ingreso que vos tengas lo vas a empezar a dedicar a consumir otras cosas que por un motivo u otro necesitas, pero que no hacen a tus necesidades básicas, que podrías dejar de consumir cuando tus ingresos se reducen y que podrías consumir en mayor medida cuando tus ingresos se incrementan. está. Ok, entonces, en ese sentido, nosotros vamos a definir el consumo de la siguiente manera. Así. Bueno, Consumo por ingreso. consumo ahora te voy a dar el nombre de todo esto. Vamos a hacer así. Bueno, fíjate, el consumo es igual a ese consumo con una rayita, una rayita arriba. Eso se le Sí. denomina consumo Consumo autónomo o autónomo. exógeno. ¿Qué significa? Es un consumo que va a estar independientemente de lo que pase en mi ecuación. O sea, independientemente de lo que pase en el sistema. No depende de las variables que están moviéndose adentro del sistema. Bien. Esa C minúscula que tengo ahí se llama propensión marginal a consumir.
es la proporción que se destina al consumo de cada peso adicional en el ingreso disponible. Es decir, es como una especie de porcentaje. Viste que habíamos dicho que había un consumo que tiene que estar sí o sí y otro consumo que se va a ir incrementando a medida que vos ganes más. Sí, Por cada peso más que ganes, va a haber una proporción de ese peso más que vos ganes que vas a destinar al consumo. Esa proporción, ese porcentaje sería la propensión marginal a consumir. Entonces vos decís, bueno, yo gano 1000 y me gasto los 1000 pesos que gano en consumo. Y el mes que viene empiezo a ganar 1100, me dan 100 pesos más. Bueno, de esos 100 pesos me voy a gastar o consumir un 70%. Ese 70% sería tu propensión marginal a consumir. perfecto. Obviamente, en un sistema económico, eso es un promedio general de todas las propensiones marginales a consumir de toda la gente. Esto te da un promedio. Y ahí habíamos visto que era el ingreso. Entonces, Ingreso. fíjate que acá yo tengo esa lógica. Tengo como lógica, esto me indicaría que una proporción del ingreso suma adicionalmente al consumo general. Entonces, hay un consumo que está fijo, hay un consumo que está fijo, y hay otro consumo que es variable. ¿Bien? Perfecto. Bueno. Entonces, si nosotros queremos volver a plantear la ecuación que habíamos tenido antes, ya el agregado de este concepto, entonces vamos a tener, acordate que la ecuación que habíamos visto era así. Ahora reemplazamos C por su igual. Y ya tenemos la ecuación final que necesito para estos ejercicios. Proviene de toda la lógica que estuvimos viendo antes. Perfecto. Con esa ecuación vamos a trabajar. Entonces, esa es I es igual a consumo más consumo por Sería, es igual ingreso más, ok, sí, a decimos, inversión. a la inversión. Entonces, La I ingreso es latina, igual, sería así, y ingreso es igual a consumo autónomo, más consumo inducido, más inversión. Esto, no te lo dije, se llama consumo inducido o endógeno. ¿Por qué se llama endógeno? ¿Te acuerdas que el otro se llamaba exógeno porque era ajeno a lo que pasaba en el sistema? sí. Este es endógeno porque depende de lo que pasa en el sistema, fíjate. Depende de esto, depende de ahí. Fíjate que acá lo que cambia Sí, de un lado me cambia del otro, entonces ya está imbuido de la lógica del sistema que está traducido en esta ecuación, ¿no? sí, sí. En cambio, esto y esto son cosas que vienen de afuera, son datos que tomo de afuera, no tienen que ver con la lógica de la ecuación, son fijos. Perfecto. Ahí va. Bueno, vamos entonces a ir respondiendo. ¿Vos tenés a mano los problemas que me mandaste? Sí, perfecto. Fíjate, ahí Claro. te dice el primero. Sabiendo que el consumo es igual a 8000 más 0,8i y sabiendo que la inversión es 2000,
Bueno, vamos a traducir eso. De vuelta. Tenemos ingreso igual a consumo más C por I más I. Ingreso es igual. Bueno, fíjate la fórmula. La fórmula te da el consumo como El 8.000 consumo, más 0,8 I. ¿ya? Consumo te Voy da poniendo 8.000 abajo de más cada cosa 0,8 I. Y la inversión es I igual 2.000. ahí te puse abajo de cada cosa el reemplazo, ¿lo ves? Sí, perfecto. Genial. Bueno. Dice, calcula el punto de nivelación. Fíjate esto. Acá hay un igual. Sí, igual. Bueno. Ese igual tiene que ver con que hay un punto o un nivel y entonces acá te lo voy a poner. El punto de nivelación o de equilibrio es un punto en el que el sistema está estable. Es decir, no sobra ni falta nada. O sea, todo lo que se produce es igual a lo que se gana, que es igual a lo que se destina al consumo o a la inversión. Ese sería el punto de nivelación. Entonces yo vuelvo a la lógica del sistema y yo pienso que un sistema puede producir más, puede producir menos. Dentro de esa variabilidad que puede tener el sistema en cuanto a su nivel de producción, yo pienso Sí, que de todos esos niveles de actividad posible, que van a estar traducidos en un ingreso, en un nivel de producción dado, hay uno en el cual se produce exactamente lo que se consume y lo que se invierte. perfecto. Ahí no hay ni sobras ni faltantes. Entonces yo quiero ver cuál es el nivel de actividad en el cual pasa eso. ¿Cuál es el nivel de trabajo del sistema en el cual pasa eso? Entonces, volviendo para atrás, yo veía el nivel, cuando yo hablo del nivel de trabajo del sistema, puedo hablar de lo que se produce, del trabajo total del sistema. Sí, Y vos te acordás que el producto era igual al ingreso y era igual al gasto, entonces al yo gasto. puedo pensar, debe haber un nivel de ingreso que se corresponde con un nivel de producto que nivela el sistema. O sea que acá mi objetivo, ¿cuál es? Averiguar cuál es el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Sí? Perfecto. Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta que me hago. ¿Cuál es el nivel de I que equilibra o nivela el sistema? Entonces, ¿I en qué se transforma para mí? Se transforma en una incógnita.
Como es una Una incógnita, incógnita. voy a pasar todo lo que tenga esa incógnita de un lado del igual. Me va a quedar así. ¿Ves? Acá, de este lado puedo hacer una operación algebraica para que me quede así. De este lado sumo todo. Y ahora finalmente podemos despejarla ahí, ¿no es cierto? Sí, hay que despejarla ahí. Vamos a resolver eso. Ahí está. De 50.000. Acá. Bueno, el punto B. ¿Cuál es el valor del consumo siendo el ingreso igual a 36.000? Ahora vamos a concentrarnos en la función de consumo. Me dan como dato un ingreso de 36.000. Entonces lo único que tengo que hacer yo es reemplazar. Consumo es igual a... El consumo autónomo era de 8.000, ¿te acordás? 8.000, sí. Y reemplazo la I por 36.000. A ver qué me da. Me da 36.000. No, espera que... 8.000. Eh, Sí, 8. se multiplica 0,8 por... No. ¿Cómo se 0,8 por hace? 36.000. Ajá, eso. $28.800. Ok, y hay que sumarle 8.000. Más 8.000.
36.800. Bueno. Ok. Ahora me dice, obtenga la función ahorro correspondiente. Se trata a la función ahorro correspondiente al sistema, ¿no? Sí, Bueno. ¿Cómo vamos a definir al ahorro? Básicamente, el ahorro es lo que no se consume. claro, el ahorro no se consume para nada. Entonces, yo tengo el ingreso es igual a todo lo que se produce, ¿no? Sí, De todo lo que se produce se consume una parte y una parte se ahorra. perfecto. ¿Qué voy a tener? Una parte la consumo y otra parte la ahorro. De lo que sale es el consumo más el ahorro va a ser todo lo que se produce, o sea, todo el ingreso. En ese sentido, si yo hago I menos consumo, eso va a ser igual al ahorro. ¿Te das cuenta? Sí, Bueno, a ver. sí, está. Bueno. Un poquito, ¿eh? Bueno. Esto voy a tener I menos consumo más 0,8 por I igual. Este es el Esa símbolo del S. ahorro. Ah, ahora sí. Perfecto. Vamos a juntar este con este. Tengo I menos 0,8I. El consumo autónomo era 8.000. 8.000. O sea que me queda 0,2 I menos 8.000 es igual al ahorro.
¿Bien? Es igual a O. Bueno. Ahora, fíjate vos. Si yo en la fórmula original, ¿no? Sí, Era así. Y hago lo que hice recién, es decir, sacarle el consumo. ¿Qué me queda? La inversión. inversión. Por lo tanto, sacar el ahorro, sacar el consumo, implica dejar la inversión o dejar el ahorro. Es lo mismo. Por lo tanto, hay una correspondencia entre el ahorro y la inversión, lo cual tiene cierta lógica. ¿Te acordás que yo te había dicho? Si yo me comía todo, no me quedaba nada para producir las máquinas para producir lo que yo después me comía. Exacto. De modo que el ahorro y la inversión tienen una relación entre sí. ¿Te das cuenta? Sí, Por lo tanto, yo el equilibrio también lo puedo escribir de la siguiente manera. S es igual a I. O sea que en una situación de nivelación o de equilibrio, yo puedo trabajarla a partir del gasto, como hice antes, o a partir del ahorro. Si la trabajo a partir del ahorro, ¿cómo va a ser mi fórmula? Va a ser así. El ahorro ya vi que es 0,2i menos 8.000, ¿no? sí. Si lo paso a fórmula, vamos a escribir así. Es la S minúscula. Sí, Entonces vamos a calcular el punto de equilibrio a partir de esta fórmula ahora. Primero la escribo. Y ahora reemplazamos los números que obtuvimos antes. La inversión era de 2.000, ¿te acordás? sí, 2000. Entonces, ¿qué tengo que averiguar acá? Y tengo que averiguar esto. La I, Igual que antes. inversión. Claro. Entonces vamos haciendo un pasaje.
y llego al mismo nivel de equilibrio de antes, obvio. O sea que el equilibrio y la inversión viene siendo todo lo mismo, 500.000 pesos, 50.000. Pero lo puedo pesos. obtener a partir de la Que ese es el fórmula del gasto agregado o a partir de la fórmula de la igualdad entre ahorro e inversión. Perfecto. Enséñame atrás de nuevo la fórmula que estábamos creando. ¿Cómo? La fórmula que estábamos creando atrás. Enséñamela, por favor. ¿Ahí la ves? Esa. Dame un segundo. Ya. Vamos. Vamos con el punto E. Dice, grafique la situación de equilibrio del mercado de bienes. Bueno. Ok. Vamos a hacer un gráfico. Ok. Acá abajo vamos a tener... Y acá arriba vamos a tener consumo y vamos a tener inversión. Después vamos a tener, viste que habíamos visto que el equilibrio se va a dar en todos los casos en los cuales el ingreso sea igual a la suma de consumo más inversión. Sí. Esto se va a dar así, mirá. En todos esos puntos de esa recta está a 45 grados. Una recta a 45 grados marca una correspondencia de igualdad entre los números que tenés en el eje Y y los números que tenés en el eje X, ¿no es cierto? Sí. Okay. Por el otro lado, vamos a tener la recta correspondiente a la ecuación del gasto total. Va a ser así. Entonces acá vamos a tener ¿Por qué se pasa las rayas para el otro lado? ahora te cuento. Ok, perdón. ¿Cuál? ¿La segunda? Sí. Ok. Esto es matemático. La gráfica de esta ecuación que tenemos acá, Sí. la gráfica de esta ecuación, mira. Esa Sí. es esa segunda recta que yo hice acá. Ahora te la voy a escribir. Esta sería la gráfica matemática de esta recta.
¿Te das cuenta? Sí, punto de nivelación. Ah, Y ahí te pongo dos situaciones en las cuales no estamos nivelados. Mirá. sí. Uy. Pero esa no nivelación no va dentro del gráfico, ¿verdad que no? No, te lo quería mostrar nomás. Perfecto. Entonces lo voy a dejar así como está. Fíjate. Cuando estamos acá, Sí, fíjate que hay una situación en la parte roja, hay una situación de exceso de consumo y en la parte verde una situación de exceso de producción. exceso de producción. ¿Qué vamos a poner? Hola. ¿Lo ves? Exceso de consumo y exceso de producción. La parte roja es el exceso de producción. Sí. Bueno. Ahora, F, si el ingreso si el ingreso I es igual a 42.000, ¿cuál es la situación del mercado de bienes? ¿Qué le sucede a los inventarios? ¿Existe alguna tendencia sobre la producción? Explique. Bueno, vemos que hay un nivel de ingreso de 42.000, ¿sí? Sí. Vamos a calcular el consumo. Chato. Vamos a calcular el consumo entonces. Era 8.000 más 0,8. 0,8. $42.000 me había dado. Me da
41.600. ¿Lo multiplicaste? Sí. Multiplicaste 8.000 8.000 más 0,8 por 42.000. por 42.000. Acá me confundiste, la puse al revés, mirá. La roja es el exceso de consumo. Claro. Ahora estaríamos en una situación verde. El nivel de equilibrio está por arriba de lo que se consume. ¿Te das cuenta? Sí. Nivel... En este caso, ¿qué va a pasar? En este caso, habrá una variación positiva de los inventarios. Viste que la pregunta te plantea, ¿qué sucederá a los inventarios? Obviamente, si se está consumiendo por debajo del nivel de equilibrio, es muy probable que el resto se produzca y se guarde. Perfecto. En ese caso va a haber una variación positiva de los inventarios. Acordate, la variación positiva de inventarios se la incluye dentro de la inversión. La teoría, ¿sabes? Mm. ¿Lo tenés? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Como se está consumiendo por debajo de lo que se produce, ahí te pregunta, ¿existe alguna tendencia sobre la producción? Sí. La tendencia es a disminuir el nivel de actividad. Perfecto. Porque obviamente, si se está consumiendo menos de lo que se produce, es muy probable que la señal sea la de producir menos.
Perfecto. Bueno. Y ahora por último me preguntan, ¿cuál es el valor del multiplicador de la inversión o gasto? Ok. El valor del multiplicador de la inversión o gasto está dado por esta fórmula. Esa fórmula, traducida a nuestro problema, sería esto me daría 5. Me dice, bueno, ahí está desarrollado. ¿Qué implica esto? Esto indica Eh, 1 menos 0,8 sí, me da 0,2. sí, Ah, y le suman los dos uno arriba. Los 1 30. dividido 0,2 tenés que hacer. 1 dividido 0,2. Ok. 1 dividido 0,2. 5. Está bien, está bien. Y esto me indica en qué magnitud se incrementa el nivel de equilibrio ante un incremento en el gasto autónomo. Esa pregunta, mira, para ejemplificar. Entonces, ¿cuál sería el incremento de la inversión en este caso?
sería de 2500, ¿no es cierto? 2500. Entonces, hago que el incremento de la inversión por el multiplicador me va a dar como resultado el incremento en el ingreso de equilibrio. O sea, hago 2500 por 5 igual a 12.500. O sea que el ingreso de equilibrio va a ser igual a 50.000 más 12.500 igual a 62.500. ¿Te das cuenta? Sí. Vamos a verificarlo, mira. Vamos a tener I igual a 8.000 más 0,8 y más. Habíamos dicho que la inversión se iba a 4.500. Sí. Bueno. Hacemos esa cuenta. Y me da 62.500. Entonces, retrocede en el ¿Atrás? ejercicio, sí, en el ejercicio que estamos. Entonces, ¿es una E minúscula o E, sí, Y? Minúscula, sí. Eso simbolizaría ingreso de equilibrio. Ingreso de equilibrio. Perfecto. Este triangulito es el símbolo de incremento o variación. Incremento o variación. Los triangulitos. Bueno, más que entendido esto. Perfecto. ¿Todo bien?
Excelente. Muy bien. Bueno, yo ahora, bueno, cuando cortamos se convierte el video. Después sé lo que voy a hacer, lo subo a YouTube, te lo mando de ahí porque me quedé sin espacio en el Drive. Dale. Va a ser más fácil. Bueno, buenísimo. Simplemente te mando el link de YouTube a WhatsApp y vas a poder entrar de ahí. Perfecto. ¿Y querés que te mande la pizarra? Sí, sí, buenísimo. Dale. Genial. Yo ya la Bueno. guardé, así que ahora que cortamos te la mando. Dale. Bueno, Ahí Luis, te depositamos. escuchá, ¿para cuándo quedamos? Sí, para la semana que viene. ¿El miércoles 11:30? Sí. Buenísimo. Igual. Perfecto. Siempre igual. Ok, Bueno, chao, chao. Luis, nos vemos. Un abrazo. Chau.